Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. En la primera parte de este programa voy a conversar con Henry Falcón. Él es del Partido Avanzada Progresista. Lo he invitado porque en los últimos días él ha estado muy activo desde el punto de vista comunicacional. Y eso tiene que ver con algo que está pasando en la propia oposición. Cuando uno lee las distintas opiniones, las distintas posiciones de los líderes de la oposición, detecta fácilmente que hay evidentemente una profunda crisis. Diría yo, una división que no sé hasta dónde puede conducir al final. El mismo Henry Falcón dice que para él la MUD no existe. Él aspira a la candidatura presidencial, según veo aquí en unas declaraciones que dice, tengo moral para asumir la candidatura presidencial. Y yo preguntaba, ¿es tiempo de pensar en candidaturas presidenciales? Yo pienso que ahorita, y muchas gracias por la invitación, Carlos, yo creo que ahorita lo perentorio es pensar en los problemas que afectan a la mayoría de los venezolanos, incluso más allá de la diatriba política, más allá de la MUD. Se trata ahora de construir una unidad superior que pueda abordar los problemas de la gente, el gran problema de la gente, el serio problema de la gente, el alto costo de la vida, el problema de los servicios, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos. Es un problema serio y ahora con esta amenaza de incurrir en default el Estado por incumplimientos de pago de sus deudas y más allá de eso el deterioro del precio del petróleo, la fluctuación del precio y el deterioro, la caída en la producción de crudo, que es el principal ingreso que permite sostener las importaciones de materia prima y de alimentos, etcétera. Yo creo que esa tiene que ser una gran preocupación de todos los venezolanos para interpretar lo que está sucediendo abajo, el problema del hambre, el problema de la desnutrición infantil, lo que está sucediendo con la deserción escolar, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Esos son los problemas de los venezolanos. Ahora, cuando nosotros desde la política nos desvinculamos de esa realidad, es allí las incoherencias en las cuales se incurren, que conforman errores que deterioran el activismo político, generan desconfianza y generan serias frustraciones, que fue lo que dio al traste con el proceso electoral pasado de las regionales. Y es lo que no queremos que ocurra hoy en el proceso electoral municipal, quienes creemos, y así estamos convencidos, de que el camino tiene que ser el camino electoral, democrático, constitucional y pacífico. Ahí nos inscribimos quienes pensamos de manera asertiva que Venezuela demanda un cambio lo más urgente posible antes de entrar a un colapso que se pueda llevar por delante no solamente a los políticos, sino también al propio gobierno. Para entrarle al problema económico, que todo el mundo entiende que lo hay también que resolver el problema político. Sin duda alguna. En su conjunto. Sin duda. Ahora, ¿tú qué piensas? Con esa fractura que evidentemente hay en los sectores de oposición, ¿no es la ventaja para el gobierno que luce unido? Sí, pero si tú tienes una estructura donde cohabitan organizaciones políticas, pero esa estructura de cohabitación no hace lo correcto, no tiene posturas coherentes frente al país, comete errores y errores y errores y errores, y es como lo que ocurrió recientemente. Tú convocas, por ejemplo, a la población a que asuma la protesta de calle y más trancas, etcétera, y después no hay nadie que tenga la suficiente valentía, el coraje, el liderazgo de decirle al país cómo pasas de esa política a una política electoral. Y después de esa política electoral donde todos convocan, como efectivamente todos estábamos convocando, bueno, a asumir el proceso de las elecciones regionales con la debida entereza para crear una plataforma de poder y así entender que es posible vencer a este gobierno a pesar del ventajismo, a pesar de las situaciones irregulares que pueden considerarse fraudulentas en el curso,
más no así en el resultado si no tienes, no tienes un elemento demostrativo de que eso fue así. Bueno, si tú tienes esto y entonces después dices electoral y después del electoral pasas a una política abstencionista, bueno, eso no le da ninguna certeza, no le da un camino seguro a la población y de allí, bueno, viene no solamente la incertidumbre, la decepción, la frustración, bueno, y todo esto que nos deja por delante, lamentablemente para los venezolanos, y es lo que hemos sostenido, bueno, que pareciera que la Mesa de la Unidad Democrática ya cumplió un ciclo, cumplió una etapa, con éxitos importantes, por ejemplo, como las elecciones parlamentarias del año 2015, que quizás fue uno de los grandes errores, no supimos aprovechar esa victoria y eso se convirtió en otros errores. Recordemos aquello, no solamente la salida de los 6 meses, el abandono del cargo, etcétera. Toda esta seguidilla de errores nos han colocado ahora en esta circunstancia que amerita una reflexión, una rectificación, mientras un gobierno ineficaz, incapaz, incoherente también, sin políticas definidas para abordar el problema de la gente, bueno, entonces estamos nosotros frente a un desafío de construir una nueva plataforma política opositora que sea certera, pero además sea incluyente y no en el error y esta equivocación, ahora, que fue otra de las cosas, Carlos, que hay que decirlo. Otra de las grandes incoherencias, de los grandes errores que se vivieron dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, fue sustraer la unidad de los partidos a 4 nada más, el tal G4, y eso fue equivocado. Y de ese G4 después se pasó un G2, 2 partidos. Me lo explica en la próxima parte. Claro. Hacemos un receso, regresamos con Henry Falcón. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, Henry, porque hablaba del G2, del G4, del yo no sé qué. Sí, te decía que eso de forma equivocada se constituyó en una práctica que a la final dio al traste con la participación de la diversidad, de la pluralidad de partidos en torno a la Mesa de la Unidad Democrática. O sea, primero 4 partidos, el tal G4. Eso fue un error. Y entonces de allí prácticamente las decisiones se tomaban allí, venían como hechos cumplidos, donde no hay debate, donde no hay discusión, donde no hay posibilidad de diferir, donde no se interpreta fehacientemente lo que desea la gente. Porque entonces tú tienes siempre permanentemente una agenda política, pero ¿dónde queda la agenda social? ¿Dónde queda la agenda económica? Repito, el principal problema de los venezolanos es el alto costo de la vida. Hoy el problema del transporte, no hay transporte, no hay efectivo, etcétera. Tú puedes luchar por el problema fracturado, bueno, cada uno diciendo una cosa distinta. Pero es que tienes que recomponer. Ajá. Y en esa recomposición nosotros estamos planteando una nueva plataforma. Ahora, en este mismo momento hay un debate sobre el tema, una nueva plataforma opositora que se incluyente, que convoque a otros sectores, incluso no solamente a los sectores de la política, que convoque también a los gremios profesionales, a los gremios empresariales, etcétera, pero que también convoque a los trabajadores. Ahora, Henry, ¿cómo recompones tú eso? Sí, cuando tú hablas con los poderes, no, es que Henry Falcón es un traidor, porque Henry se entregó, y el otro es un tipo que es ultraderecha, y el otro es ultraizquierda. Bueno, hay como un abanico de discordancia. Porque no interpretamos, Carlos. Incluso es que se vio ahora en el caso de la reunión esa que iba a haber en Santo Domingo, que yo no sé quién la inventó y quién inventó que la había y quién inventó que no la había. Porque yo oí al propio presidente de la República, es un hecho, la reunión en Santo Domingo, y va este partido, y va el otro, incluyendo a 20 Venezuela, que después admitió que no iba. Digo, el único que no va es Henry Falcón. ¿Qué pasó en ese momento? Pero fíjate que, ¿qué ocurre allí? Que esas improvisaciones y ese desconocimiento a la diversidad, porque ahí no todos los partidos pensamos igual, y eso tiene que ver con la política, esa es la política. Ahora, pero todos tenemos un propósito en común. El propósito es ver cómo liberamos y cómo salvamos al país de este gobierno que ha aplicado un programa, un plan que desfasó en el tiempo y prácticamente fracasó. Y repito, nos tiene al borde de un
precipicio. O sea, nosotros estamos al borde de un colapso. No solo estamos hablando de la situación de falta de alimentos, de la inflación que sube aceleradamente. Los productos, bueno, vaya a ver usted un cartón de huevo, cuesta 50.000 bolívares y las cosas van subiendo día a día. Ese es el problema de la gente. Pero si tenemos una dirigencia política alejada de la realidad, de la expectativa y la necesidad más sentida de la gente, bueno, entonces vamos a tener un Estado en condición de indefensión, en condición de anarquía, que es lo que está presentando Venezuela. De allí que, bueno, lo que estamos planteando es una nueva plataforma, pero una nueva plataforma opositora, incluyente, diversa, que además recoja sin ningún temor el camino de la democracia, no el extremismo radical y los atajos. ¿Cómo convencer a la gente, a la mayoría, que no están en esos grupos, de que integre esa plataforma? Cuando tú hablas con la gente, y yo hablo con mucha gente, voy a los mercados y se me acercan y me preguntan, están como decepcionados. Así es, sin duda alguna. Ahora, entonces, ¿tú sabes esa gente dónde se inscribe, Carlos? Entonces, se inscribe en el centro, alejado de los partidos, porque los partidos entonces no les hemos proporcionado las herramientas, pero de manera certera, para que ellos asuman también la cuota que le corresponde en la nueva conducción del país. Por ejemplo, fuimos ahorita a un proceso de 4 meses de protesta. Bueno, esas protestas sumaron o restaron. ¿Qué ganó el país con las protestas? Y no es porque la protesta no sea necesaria como mecanismo de presión de calle, pero necesario también es concurrir a todos los procesos electorales. ¿Quién entiende que hoy hayan partidos que le digan al país que no se puede ir a unas elecciones para escoger los candidatos naturales de sus municipios, para no perder espacios políticos? ¿Dónde caben? ¿Qué lógica? Que las alcaldías también hay que regalárselas al gobierno para decir no vayan a las elecciones municipales, pero sí vamos a ir a un proceso de elección presidencial. Eso no tiene sentido. Ahora, eso es irracional y eso es lo que genera esa decepción de la mayoría de la población. Tú hablas de cambiar el gobierno. ¿Cómo cambiarlo estando a un año de las elecciones? ¿Tú crees que es conveniente anticipar esas elecciones, esperar las elecciones? ¿Cuál es tu posición sobre eso? Yo creo que lo que establezca la Constitución, como lo esperamos todos los venezolanos. ¿Qué es lo que establece la Constitución establece el camino democrático, el camino electoral. Entonces son las elecciones del 18. Las elecciones como están previstas en la Constitución, tal cual como están previstas en la Constitución. Tal cual es que sea el 18. Y así era como nosotros planteamos hace unos meses atrás, que decíamos, sí es verdad, la salida con la consulta referendaria es positiva, es eficaz, es necesaria, pero eso no negaba en lo absoluto la presión de calle, la necesidad de exigir elecciones regionales, la presión internacional e incluso la necesidad de diálogo, de entendimiento, porque esto no lo vamos a resolver sin una negociación política, Carlos. Pero la negociación política no puede ser una agenda de 2 o 4 partidos, no puede ser una cosa improvisada, no puede ser una cosa que tú envíes a unas personas a una negociación con un teléfono en la mano esperando qué les dice el jefe político que van a decir allí. Eso no puede ser. Claro. Entonces tiene que ser una cosa bien orientada, incluso donde se pueda incorporar gente de la sociedad civil y especialistas en materia de diálogo, de negociación, por ejemplo, como Pedro Níquel. ¿Por qué un Pedro Níquel no puede participar junto a los partidos, pero también al sector empresarial? ¿Cuál es el problema de Venezuela? El problema de Venezuela es económico, que se resuelve resolviendo el problema político. Pero el problema económico tiene que convocar a los actores de la producción. A los gremios, Fedecámara, lo que fuese Telegra, sin duda, ese sería un verdadero diálogo. Y para Venezuela poder resolver sus problemas estructurales en el orden de lo económico y poder equilibrar socialmente al país, tenemos que ir a un proceso de concertación nacional. ¿Las Fuerzas Armadas qué papel tocarían en eso? Las Fuerzas Armadas hoy cumple un papel relevante en esto. Su papel es hacer cumplir la Constitución y defender la soberanía del país. ¿Pero están o no politizadas? Bueno, lamentablemente las instituciones, todas sin ninguna excepción, están más que politizadas, partidizadas. Y esa falta de equilibrio es lo que genera una crisis institucional tan grave en el país que le resta confianza y credibilidad a Venezuela y aleja las inversiones nacionales e incluso las inversiones internacionales. Yo le planteaba a alguien lo que tú sostienes, pérdida de credibilidad del gobierno. Entonces alguien me decía, pues no sé, el gobierno fue el que le ganó a Henry Falcón en Lara. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ocurrieron muchas cosas. Yo pudiera decir 40.000 cosas de lo que ocurrió, pero puedo resumirlas rápidamente. Uno, el ventajismo, la falta de esa institucionalidad. Un ente rector electoral que prácticamente sigue el lineamiento exclusivo del partido de gobierno. Una situación irregular donde compites no solamente con un partido, compites también con el Estado.
Hubo también, yo lo he dicho, lo puedo decir aquí, hubo partidos de la misma oposición complotados en contra de Henry Falcón. Por eso que tú dijiste antes, si alguien asume la posibilidad, que no es el alguien, es el pueblo, de que uno puede ser una alternativa de gobierno para el país, ya andan sectores entonces que no pensando en el país, sino en sus cálculos y en sus partidos, de ver cómo lo sacan de juego. Hubo complot para eso. Y hubo muchas cosas que sucedieron allí. Ahora, allí cumplimos una etapa. Y orgulloso me siento de esa etapa porque allí quedó una obra. Y quedó una obra no solo física, quedó una obra en el sentimiento de los larenses. Y ellos van a comenzar a recibir con la debida oportunidad y la debida exactitud de lo que es ese gobierno que tienen ahora. Ahora, si eso, Carlos, que ocurrió en Lara, vamos a permitir, a pesar del ventajismo que ocurre en todas las alcaldías, bueno, yo creo que es un error político que no vamos a poder recoger frente a un proceso electoral. Tú hablabas de este CNE. Ahora, este CNE es el que va a controlar las elecciones municipales. Entonces, ¿cómo le explicas tú esa divergencia y ese acuerdo, además, para recibir la venia de ese CNE? Vamos a un receso y regresamos. Vamos a ver. Estás viendo Diálogo con... Bueno, el CNE. Ese era el mismo CNE al que nosotros también derrotamos junto al gobierno en las elecciones parlamentarias del 2015. ¿Qué ocurrió ahorita? Los errores estratégicos, que eso también hay que decirlo, errores estratégicos de la propia oposición venezolana. O sea, ¿cómo es posible que tú pasas de una cosa a otra, no alientas la participación? Y la única forma de derrotar al gobierno, aún con su ventajismo, el control institucional que tienen, etcétera, el populismo desacerbado, la única forma es masificando la votación. ¿Tú sabes cuántas personas dejaron de concurrir al acto electoral en el proceso de las regionales? Casi 3 millones, en comparación con el proceso del 2015. ¿Dónde están esos 3 millones? Decepcionados, defraudados, y muchos de ellos desesperanzados. ¿Quién tiene que recuperar la voluntad de esa gran mayoría de venezolanos que tú decías ahorita? Bueno, no se inscriben exactamente en los extremos radicales de lado a lado, pero tampoco algunas veces se inscriben en los partidos. Es casi el 55% de la población que está en el centro, esperando que le hablemos de sus problemas, que planteemos soluciones concretas, que podamos no solo decir las cosas, sino también practicarlas, que le hablemos con la verdad. Los políticos que le hablan con la verdad al pueblo en condiciones de crisis estructurales como la que vive Venezuela, lo hacen de manera acertada y pueden tener la seguridad que gozan de credibilidad en la población. Yo admiro, por ejemplo, la cantidad de candidatos a alcaldes que se han inscrito para defender sus espacios, los 85 alcaldes que hoy están en ejercicio pleno de sus funciones. Y además admiro, a pesar de que hayan otros que ojalá rectifiquen, reflexionen y cambien esa actitud de convocar a la abstención, admiro también a los que han decidido dar un paso al frente y representar la voluntad de sus ciudadanos en cada espacio local para fortalecer la democracia, para fortalecer una salida amplia, participativa y además eficaz frente a un gobierno fracasado. Estamos casi terminando el programa, te voy a hacer unas preguntas puntuales. Aquí dice Henry, dice, tengo moral para asumir la candidatura presidencial. ¿Tú quieres ser candidato presidencial a qué tiempo? ¿Estás luchando por eso dentro del movimiento Avanzada Progresista? Avanzada Progresista desde su nacimiento ha abordado el camino electoral. ¿Tú quieres ser Fuimos presidente? a la elección regional, vamos a la elección municipal y Avanzada Progresista va a tener candidato presidencial. Así será. ¿Qué eres tú, pues? Seguramente. No hay y te puedo asegurar algo, Carlos. Quizás no es Avanzada Progresista, porque no se trata de un partido, se trata de la voluntad o de la voluntad de un pueblo y las condiciones en que se encuentra el país que reclaman responsabilidad, verdad, trabajo y interés. Esto no es un asunto exclusivo de partidos, Carlos, lo acabamos de decir. Esto no es un asunto exclusivo de partidos.
aquí tampoco se trata de un hombre. Nosotros tenemos que salvar a Venezuela de aquello que en un momento representó un mesías, un salvador, ¿eh? En un esquema equivocado de la política. Aquí de lo que se trata es que los venezolanos nos demos el gobierno que queremos. Y los venezolanos no es exclusivamente un candidato presidencial. ¿Cuál es el gobierno que tú quieres, Henry Falcón? Un gobierno amplio, un gobierno de desarrollo progresivo, un gobierno de entendimiento, un gobierno que aborde los problemas de la gente, un gobierno que convoque, que genere confianza, que reconstruya la economía, que genere equilibrios en lo social, un gobierno que pueda concertar en lo político y un gobierno que se pueda entender con todos, con toda la comunidad internacional, sin hacer exclusión de nadie, un gobierno de verdad para todos. ¿Tú crees posible que Henry Falcón, que está hablando de diálogo, que está hablando de la concertación, pueda llegar a entendimiento, por ejemplo, con voluntad popular? No hay otra, y ya no se trata solo de voluntad popular o con 20 Venezuela. Justicia, con todos, sin ninguna excepción. Si una de las cosas que nosotros ponemos allí para el debate es la necesidad de que apliquemos una política de inclusión sin exclusión. Aquí no se trata de tener posturas definidas absolutas. ¿Cuál es tu posición sobre la detención de Freddy Guevara, por ejemplo? Bueno, que es un proceso progresivo de persecución al liderazgo político de la oposición. Así ha sido. Y así creo que esto que se plantea con la ley contra el odio pareciera ser un instrumento para ello. Aquí dice, la ley contra el odio convierte la opinión en un delito penal. ¿Tú qué piensas de esa ley contra el odio? Que creo que es una forma interesada del gobierno para perseguir a todo aquel que le sea contrario en sus posturas, en sus opiniones, incluso cuando se plantea la posibilidad de intervenir hasta las redes sociales. ¿Cómo? Bueno, así lo han planteado. Una revisión exhaustiva de los mensajes de las redes, porque yo creo que el primero... ¿Es posible? Es que el primero, fíjate, ¿quién generó ¿Tú crees aquí, que es posible llegarle a la red, a las redes? Ojalá que no, porque eso es un mecanismo de expresión libre en la modernización de las comunicaciones, en la asunción de las nuevas tecnologías. Pero ¿de dónde surge toda esta situación de separación, de polarización desmedida, de odio? Surge precisamente del propio gobierno, de su partido. Entonces eso habrá que aplicárselo perfectamente a Venezolana de Televisión, quien tiene, yo no sé si son 6, 8 programas que algunas veces son tenazmente y recurrentemente duros para emitir juicios incluso con improperios y diferencias en el caso de la oposición venezolana. Ahora, ese es un elemento para el diálogo. Si aquí queremos un diálogo eficaz, con verdaderos resultados, con concreciones de acuerdo a las expectativas de la gente, es el gobierno quien tiene que dejar de descalificar y de perseguir a la gente. ¿Qué piensas tú de aquel movimiento en el cual tú participaste años después? Lo mismo que expuse en una carta que publiqué hace casi 8 años, Carlos. ¿Tú recuerdas cuando yo salí del Partido Socialista Unido de Venezuela? Ajá. ¿Por qué salí? ¿Por qué? Precisamente porque hay un criterio malentendido de la confianza y la lealtad dentro de la organización política, porque la militarización del partido conllevó a que la disciplina no fuera una disciplina precisamente partidista, sino militar, porque la burocracia no solo asumió al gobierno, sino también al partido. Todo eso está en la carta. Aquello de que siendo tú gobernador recibías una orden de Caracas y tenías que salir corriendo a cumplir la orden sin que ello tuviese verdadera consonancias con los problemas del Estado. ¿Cómo es tu relación con el presidente Chávez, por lo menos? Una relación de cierta tirantez, pero siempre, a pesar de todo, de respeto. Cuando dicen en las redes, o la gente que uno entrevista, no, es que Henry es un traidor, ¿cómo te consideras tú? Yo creo que nosotros hemos sido coherentes con nuestras posturas, y yo no sé qué lo creo, es la verdad. Aquí los que han sido de verdad traidores son los que no mantienen una postura única, los que se mantienen en una condición hoy y están pensando en qué les dice el Twitter para ver cuál es el ¿Tú piensas ahora como pensaba en MBR 200? Pero por supuesto que no. Es como que si tú me digas que yo debo pensar hoy como cuando estaba en bachillerato, o que yo voy a pensar hoy como cuando me estaba graduando en la universidad. Se supone que uno va madurando y esa es la política, y la política tiene que ser de permanente aprendizaje. Tú estás madurando, pero por otro lado, ¿no? Bueno, yo estoy asumiendo no es la lo mismo condición... estar madurando que estar con Maduro. Esas son dos cosas totalmente distintas. Pero fíjate, te digo esto de la ambigüedad rápidamente. Dale. ¿Quiénes han sido los ambiguos? Revisemos lo que han dicho unos y lo que hemos dicho nosotros. Todos los que dijeron hoy una cosa, mañana dicen otra, después dicen otra y más adelante dicen otra. Nosotros siempre hemos mantenido una posición seria,
asumida desde la verdad frente al país. Y no lo vamos a dejar de hacer, porque eso es lo que reclama la política de hoy. Responsabilidad, seriedad y verdad para poder derrotar la maldad. Aquí hay unos títulos tuyos. ¿Cuál será? Dice, Henry Falcón, la MUD cumplió su papel y debe buscar un cambio. Ya lo Así dijiste, es, ¿no? cumplió una O sea, etapa, que tú cumplió un que- ciclo, como lo cumplimos nosotros, Como decía en la alguien, gobernación de Lara. Para ti la MUD, requiem, canta y pase. Así es, yo creo que hay que, y en eso estamos creando una nueva plataforma opositora que Ok. esté en consonancia con las verdaderas realidades del país. Pero tú hablas de esa Alejada de los extremos, tú alejada hablas de esa los plataforma radicalismos. opositora, pero los opositores no hablan de la plataforma de Henry Falcón. Es que no es una plataforma. ¿Te has de- reunido con alguien no para es una plantear plataforma, esto? pero por supuesto, nosotros estamos en conversaciones con otras organizaciones políticas y además ¿Cómo qué? ¿Cómo organizaciones cuáles? sociales. Por ejemplo, conversaciones con el Movimiento al Socialismo, con el Partido Social Cristiano COPEI, con individualidades, por ejemplo, Claudio Fermín. Estamos hablando de un Américo Martín, un Enrique Ochoa Antix, etcétera. Y también la nueva alternativa, creo que se llama un grupo que también participa en esto. Y hay reuniones importantes porque no se trata aquí, Carlos, solo de protagonizar o de liderar un movimiento. Se trata de que haya confluencias, no solo en el pensamiento, sino también en la acción. Bueno, En el marco de la Constitución siempre dijimos, a nosotros nos anima el camino democrático, es decir, constitucional, pacífico y electoral. Esa es la nueva plataforma, incluyente sin excluir. bueno. ¿Qué futuro ves tú a este país? Si no hay una rectificación a tiempo frente a la incapacidad y además a la ineficiencia del gobierno en torno a las políticas económicas, y si no hay de este lado una conformación de un gran movimiento en esa gran plataforma opositora que dé al traste también con el sectarismo Ok. y el extremismo, yo creo que nosotros vamos Finalmente, a aquí caminos dice, inciertos en el Falcón país. acusó a Voluntad Popular y Primera Justicia de jugar en su contra. Eso fue verdad y yo lo vuelvo a hacer ahorita aquí. ¿Y Eso cómo no me- aspiras tú unirte con ellos Bueno, con yo esta estoy acusación? estoy hablando de una gran plataforma unitaria, pero eso fue verdad. Se complotaron en Lara y de allí que hay muchas cosas que yo pudiera decir muchas cosas. Porque Dígala. no estoy, las pudiera decir. Si quieres, invítame a un programa completo y te hago una historia tanto del chavismo Claro. como de la misma oposición venezolana, de cosas que hay que decir porque uno tiene que hablar Bueno, o andar con la verdad. Por ejemplo, ahí en Lara. Y aunque sea una. Bueno, eso se complotaron en Lara para que no hubiese una victoria de nosotros frente a las aspiraciones de otros, Bueno. de otras personas que en la misma oposición, Ok. con legitimidad, tienen derecho a la conducción del país, pero de forma equivocada. Te pasaste de tiempo porque está complotado este coordinador contra ti. Dice que se acabó el tiempo. A ver, está bien. Gracias, Henry. Muchas gracias. En la próxima Carlos. parte voy a conversar con el doctor José Miguel Torres Viera, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Gracias, Qué bueno. doctor. Estás viendo Diálogo con. Bueno, voy a conversar ahora con el doctor José Miguel Torres Viera, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, médico de la Santa Sofía, mi vecino. ¿Cómo está? Hola, don Carlos. ¿Cómo Buenos le días, va, muchísimas don gracias, muy amable. doctor? ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo está la cardiología en Venezuela en este momento? ¿Cómo están los pacientes? Los Muy enfermos? afectados. ¿Han aumentado? Han aumentado mucho. Y ¿Por qué? Bueno, han aumentado mucho porque nosotros tenemos una situación social conocida por todos que hace que la ansiedad de la cotidianidad se convierta en un factor disparador de inestabilidad de la enfermedad cardiovascular, pues. ¿Una crisis influye en un infarto? Sin ninguna duda. Nosotros tenemos el estrés crónico funciona como una situación proinflamatoria endovascular, de manera de que produce inestabilidad de la placa y del funcionamiento del endotelio, que es el revestimiento interno de las paredes arteriales, tanto muy grandes como las más pequeñas.
y eso finalmente conduce a una oclusión trombótica que desencadena anginas inestables, o que son lo que la gente conoce como preinfarto, o desencadena finalmente un infarto del miocardio. ¿Hay preinfarto o hay infarto por la calle Bueno, enfrente? la palabra preinfarto coloquialmente funciona muy bien porque la gente lo entiende, pero no existe médicamente, no se habla de preinfarto. Se habla de angina inestable, que es una situación como la sala de espera del infarto del miocardio. Tenemos una situación inestable que si nosotros no intervenimos farmacológicamente o si no intervenimos mecánicamente, conduce finalmente al infarto. En el infarto lo que se produce es muerte del tejido, muerte de células y Muerte del paciente. y eventualmente muerte del paciente. Si nosotros intervenimos a tiempo, los pacientes se salvan. De hecho, ahora hay una altísima probabilidad de que uno salve un paciente en el contexto de un infarto agudo. Si es que tiene tiempo de llegar a la Si es clínica. que tiene tiempo de llegar a la clínica, si la clínica tiene los recursos para atenderlo, tanto farmacológicos como mecánicos. Tiene una altísima posibilidad de salvarse. Y económico. Y económico, por supuesto. Me imagino. Ah, Absolutamente, absolutamente. que han tenido un aumento No, bueno, en los últimos tiempos, hasta las consultas médicas, claro, y hay razones, pues. claro. La situación económica del La país. situación económica del país está de alguna manera horadando la posibilidad de que las instituciones privadas, las públicas ya conocemos todo el drama en el que están sumergidos, pero las instituciones privadas hagan actualización de su equipamiento, hagan reabastecimiento de todos los dispositivos que necesitan para prestar atención médica a los pacientes. Y entonces estamos trabajando en circunstancias muy Siendo adversas. así, Muy adversas. el médico está en condiciones de atender a un enfermo sin esos aparatos. El médico O está en sin la condiciones- renovación de esos aparatos. Claro, el médico siempre está en condiciones de atender a los pacientes, pero no lo está haciendo de manera adecuada en este momento en Venezuela. Ujú. Y eso es No lo está grave. haciendo es sumamente grave porque los estándares de atención de las enfermedades son internacionales, no es un estándar que se inventó en Venezuela, o se inventó en Colombia, en los Estados Unidos o en Europa. Son estándares de entendimiento internacional. Entonces, cuando un paciente acude a una emergencia con un infarto del miocardio, uno tiene un estándar de atención que incluye que consuma este tipo de medicamentos, anticoagulantes, por ejemplo, que sea llevado a una sala de hemodinamia a la brevedad posible, que es el sitio donde se practican los cateterismos cardíacos y donde de alguna manera mecánica nosotros podemos entrar dentro del paciente y abrir la obstrucción que le está produciendo la muerte de un segmento del corazón. Eso se llama angioplastia coronaria, se implanta un stent, pero si no tengo los fármacos o si no tengo el laboratorio de hemodinamia disponible o si no tengo el stent, entonces en cada uno de esos pasos yo comprometo la vida del paciente porque no recibe el estándar adecuado de cuidado. Hace tiempo había un producto que le decía el médico a uno, lleva esto siempre en el bolsillo, por si sientes un síntoma de infarto, te tomas esa cápsula y con eso te da tiempo de llegar a la Claro. clínica. ¿Eso existe todavía? Sí, eso existe todavía, es muy efectivo. O sea, realmente lo que es un potente vasodilatador coronario es nitroglicerina, Ajá. nitrato. ¿Y eso Entonces, se consigue aquí? pastillita, no se consigue aquí. Ah. Es una reliquia en este momento en Venezuela, pero claro, hay gente que lo tiene. Por supuesto, en las instituciones privadas las tienen, pero entonces las tienen muy controladas, no como se usaba antes, que cualquiera la podía Ajá. portar ¿Y en qué su pasa bolsillo. si no es infarto y te tomas esa pastilla? No, bueno, si no es infarto y te tomas esa pastilla, Porque hay puede dos ser, cosas. como dice en mi tierra, o me dice mi mujer, un viento. Hay dos formas, hay dos cosas. Bueno, básicamente como es un vasodilatador muy potente, puede bajar la tensión y el paciente se puede sentir mal, puede sentirse mareado, puede hasta perder la conciencia por hipotensión importante, porque es muy potente como vasodilatador y hipotensor. Pero en general no tiene ningún otro riesgo. El otro riesgo importante en este momento del siglo XXI es que él interacciona con estas nuevas medicinas que se usan para la disfunción eréctil y esa es la contraindicación absoluta de utilizar esas medicinas si alguien está usando nitratos de manera crónica. Pues. O sea, la Porque nitroglicerina es interacciona contraria al sildenafil, por ejemplo, que se usa a la Viagra. exactamente. Si tú tomas los dos te raspas, ¿cómo es? No se raspa, pero entonces produce una hipotensión sostenida que lo pone en riesgo ciertamente de tener un accidente grave. Entonces es una contraindicación. La única contraindicación de esos medicamentos. Una angina de pecho, ¿qué es? La angina de pecho es la sensación de opresión torácica o de dolor en el centro del pecho que se produce clásicamente con la actividad física. O sea, cuando usted lo puede incluso predecir. Oye, que cada vez que el paciente dice, cada vez que subo un piso, me da un dolor en el pecho que me hace detenerme, yo me pego un ratico, me siento en una silla y se me quita. Pero cuando vuelvo el otro piso, me vuelve a dar el dolor. ¿Qué Eso significa? significa que hay una obstrucción en una de las arterias que le lleva sangre al corazón
esas arterias llevan sangre oxigenada y el corazón se queja porque en ese momento es insuficiente porque tiene una estenosis o una obstrucción en esa tubería que le lleva sangre al corazón que generalmente es mayor del 80%. El paciente allí va al consultorio del cardiólogo, se le hace un electrocardiograma, se le hace una prueba de inducción de isquemia, una prueba de ejercicio, y allí se detecta que efectivamente tiene un problema de flujo coronario, y entonces luego se le hace el estudio de la coronariografía o el cateterismo cardíaco, como lo conocemos la mayoría, y allí uno puede proceder en un acto de plomería a limpiar la arteria, destapar la arteria y colocar una tubería artificial ultramoderna que se llama stent y que le permite restablecer el flujo. Ahora, ¿esa opresión dura? Esa opresión dura generalmente, lo que dura, generalmente es muy corta porque el paciente hace que el paciente se detenga. Entonces el paciente se detiene y en 5 o 10 minutos se le quita ¿Qué la pasa si opresión. no se detiene? Si no se detiene y se prolonga, el paciente debe consultar porque probablemente entonces se complicó y está evolucionando hacia un infarto y entonces debe consultar a un centro de emergencia. ¿La angina tiene remedio? La angina tiene tratamiento. ¿Tratamiento? Tiene tratamiento, sin ninguna duda, que es el tratamiento farmacológico, que es muy efectivo, que incluye algunos sin necesidad anticoagulantes. de cirugía. Puede tratarse médicamente sin cirugía. Ajá. Puede tratarse de una manera intermedia que se llama intervencionismo coronario, que es este que le acabo de describir, de la angioplastia coronaria, o puede, en algún momento dado, ameritar cirugía cardíaca, que es la colocación o implante de bypass aortocoronario, con injertos arteriales. Uno viene como con una caja de repuestos de arterias supernumerarias y de venas supernumerarias que los cirujanos cardiovasculares utilizan para sustituir las arterias coronarias que están enfermas en el corazón. Te pregunto, para hacer esas intervenciones del stent, de lo que es necesario para restablecer El flujo coronario. ¿estamos preparados en este momento en Venezuela y en la clínica de Venezuela? Le dejo esa pregunta, dame un receso. Con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Adelante, doctor. Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo en los centros privados de Venezuela para mantener un stock suficiente para proveer las condiciones necesarias para practicar una angioplastia coronaria de manera segura y adecuada, pero sin ninguna duda con limitaciones serias, pues, de obtención de medicamentos, de obtención de la prótesis más adecuada para cada paciente, de que la prótesis sea medicada o no. Es realmente muy difícil ahora en Venezuela hacer una medicina de primer mundo. A mí me decía un médico, amigo, que no está aquí, ya se fue, como se han ido varios. No se han ido tantos. Me decía, cuando tú tengas una rabia, explota. Es mejor. Y después pides perdón, no te la tragues, porque eso te puede generar un infarto. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, por ello se ha creído que exteriorizar las molestias es mucho mejor que tragar, claro, porque de alguna manera se considera que esa descarga adrenérgica, cuando uno tiene una furia, de hecho hay una clasificación de ira que permite establecer un riesgo en pacientes de acuerdo a su personalidad, igual que se establece con los niveles de colesterol para predecir enfermedad coronaria. O sea, la ira y la liberación constante de adrenalina produce enfermedad coronaria y accidentes coronarios agudos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Takotsubo, que es un infarto completo reversible en el contexto de una emoción nociva para el individuo, una tristeza enorme, un miedo enorme, una furia tremenda, produce un síndrome que se llama Takotsubo. El corazón se abomba, deja de funcionar, produce todos los elementos de un infarto y luego regresa cuando todos estos elementos se controlan. Ahora, un preinfarto o un infarto, como usted lo quiera llamar, es más serio en un joven que en un adulto. El joven puede morir y el adulto no. El mayor, digo, el adulto mayor. Claro, eso no es una respuesta que es directa, porque en realidad hay algunas ventajas. Siempre los adultos jóvenes tienen algunas fortalezas generales que le permiten sobrevivir mejor a un infarto al adulto joven. ¿Que al adulto mayor? Que al adulto mayor. El adulto mayor siempre
tendrá mayores debilidades corporales. El problema es que el paciente que, por ejemplo, ha tenido por años una angina y ha estado en tratamiento, le ha permitido al organismo ir defendiéndose con la construcción de nuevas vías coronarias alternativas, que son unas especies de bypasses naturales que construye el corazón. Y entonces, en el momento dado de un infarto, a pesar de que sea un infarto, es un infarto pequeño, porque la autopista se cierra, es como si usted se agarrara a Francisco Fajardo, pero pudiera llegar a Santa Rosa de Lima por las Mercedes o por los campos de golf, y entonces la sangre llega igual, un poco más lenta, pero igual salva al corazón. Entonces, esa construcción de redes colaterales que se hacen en el corazón, en los adultos mayores los puede preservar en el momento de un infarto, mientras que el joven no ha tenido la oportunidad de construir esas colaterales, porque generalmente el infarto en el joven tiene que ver, por ejemplo, en los muy jóvenes tiene que ver, por años tuvo que ver con el tabaquismo. El tabaquismo era el gran generador de infartos en adultos jóvenes. Se produce una trombosis súbita de una arteria coronaria sin colaterales, y los infartos generalmente eran infartos mucho más grandes. Pero ahora que hay mucho más conciencia de los factores de riesgo, cada vez es menos frecuente, la gente hace más ejercicio, es más cuidadosa con la dieta, se cuida con el peso, entonces ha variado la forma de presentación. Cuando usted habla del tabaquismo, ¿qué otros factores pueden influir en la provocación de una enfermedad cardíaca? Usted me decía de la nitroglicerina, que decía que era un vasodilatador. Vasodilatador potente, sí. El Isordil, pues. Pues alguien decía, no, vasodilatador es el whisky, que tú te También demoras mucho en tu... También un buen vasodilatador, pero llegas, ni cercano a la nitroglicerina. Que llegas a tu casa tarde. Claro, es que yo creo que tomando. es como el whisky o el vino tinto de los españoles o de los mediterráneos. Yo creo que el efecto beneficioso es cada una de esas bebidas si son compartidas, si son productos de que la gente se sienta alrededor de una mesa y conversa con alguien. Eso es lo que baja la presión, eso es lo que baja los niveles de adrenalina, más que la bebida alcohólica en sí misma, pues. Pero en todo caso hay algunos factores de riesgo muy importantes, como la hipertensión arterial, cuya prevalencia es muy alta en la población mundial. No estamos invitando a la gente a tomar whisky ni vino, estamos haciendo una referencia, por si acaso. Estamos invitando a la gente a sentarse alrededor de la mesa y a compartir con su familia y con sus amigos. El alcohol es de malo. Ninguna manera, exactamente. El alcohol es malo por principio. Por principio, pues. La hipertensión arterial es un factor de riesgo muy importante. El 40% de la población, quizás 47% de la población mundial sufre hipertensión arterial, y los años acumulados de cifras arteriales anormales conducen finalmente a desarrollar enfermedad arteriosclerótica, enfermedad coronaria o infarto. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, o la resistencia a la insulina o la intolerancia a carbohidratos como grupo metabólico también es un factor de riesgo químico muy importante para producir enfermedad coronaria. Habla de hipertensión, y entonces yo recibí una denuncia de que en los puestos de periódico están vendiendo los sartán y otras medicinas que son un peligro. Que son un peligro, absolutamente. Yo no sé por qué permiten eso. A lo mejor son cosas traídas de otra parte, no sé. Sí, probablemente, las comunidades se defienden, como no la consiguen en los sitios regulares, porque la farmacia no hay. ¿Cuándo el diabético está amenazado de un infarto? El diabético está amenazado de un infarto si no controla su enfermedad. Los diabéticos tienen que controlar muy bien sus cifras de glicemia, y generalmente ellos tienen asociados trastornos de los lípidos. Los lípidos son el colesterol, bueno y malo, y los triglicéridos, y tienen que cuidar mucho esas cifras. Por cierto, que leí yo en un periódico americano que decía que ya el colesterol no estaba tomado en cuenta porque ese era un mito. No, el colesterol sigue siendo un factor determinante seguro, contribuyente de enfermedad coronaria. Lo que está en debate es si las dietas solamente que contienen o que controlan el contenido de grasa son suficientes como para controlar esto. Nosotros nos desviamos hacia el gran consumo de carbohidratos, y el gran consumo de carbohidratos llegó a la epidemia de la obesidad, y la obesidad a la diabetes, y la diabetes nuevamente al infarto. O sea que le dimos la vuelta por otro lado y volvimos a caer en el mismo problema. Porque yo tengo una anécdota con un presidente de la República. Yo fui muy amigo del presidente Herrera, porque él escribía en el Universal, donde yo trabajaba también, y nos encontramos y hablábamos, y él era periodista. Y una vez me invitó a desayunar. Bueno, chorizo, morcilla. Buen llanero. Buen llanero. Me dijo, este es un desayuno llanero, Carlos, me dijo. Un auténtico llanero. Sí, presidente, ¿y usted no le hace eso para el colesterol? No, ¿qué colesterol? Yo tengo 600 y no me pasa nada. Bueno, claro, hay muchos factores contribuyentes. Hay gente que viene definitivamente... El factor contribuyente más importante es cómo viene uno diseñado. Que Dios lo tenga en la gloria. Exactamente, que Dios lo tenga en la gloria. Cómo viene uno diseñado genéticamente. Si uno tiene una historia familiar de ausencia de enfermedad coronaria, uno tiene bajo chance de desarrollar enfermedad coronaria, pero tiene que hacer alguna contribución. Entonces tiene que tratar de mantenerse en peso, tiene que tratar de mantenerse activo, caminar al menos 30 minutos 5 veces a la semana,
Tiene que tratar de comer ¿A dónde a dónde. camina? Probablemente dentro del apartamento, lo que tenga el apartamento, Entonces, en el garaje, lo que De tenga. pronto por en una estar casa. caminando y salvando el corazón le meten un tiro. Exactamente, lo asaltan. Eso ha disminuido mucho la capacidad de la gente de mantenerse activos físicamente, la inseguridad social. Pero la genética juega un rol muy relevante para determinar si uno va a tener enfermedad o no va a tener enfermedad. Doctor, como médico y como venezolano, ¿qué le preocupa en este momento de su país? ¿Y qué opina usted de los médicos que se van o que se han ido? Que se han ido bastante, ¿no? Estamos casi terminando el programa. Claro, me preocupa mucho que nosotros en este momento tenemos literalmente un país desmantelado en el sentido de su capacidad de atención médica, de atención sanitaria. Nosotros en la Sociedad Venezolana de Cardiología acabamos de hacer una encuesta para saber qué capacidad instalada tenemos en este momento de atender un infarto en los hospitales más relevantes del país, y encontramos, por ejemplo, que solamente en 30% de los hospitales nosotros tenemos aspirina. Solamente en 15% de los hospitales en este país nosotros podríamos hacer una angioplastia, la deberíamos estar haciendo en el 100% o al menos en más del 80%, lo hacemos solamente en el 15%. El cóctel de anticoagulantes que deberíamos usar en el contexto de un infarto, que son 4 drogas, solamente las disponemos las 4 drogas en el 2% de los hospitales. Y esto hace que los médicos sientan que no están en capacidad de prestar la atención médica que corresponde a un paciente. Se sienten incapacitados de ser lo que son, gente que genera salud, y por eso buscan posibilidades de crecer profesionalmente y de atender o hacer la medicina que se merecen en otros lados. ¿Usted no ha pensado irse todavía? Por ahora no he pensado, me quiero quedarme peleando todavía un rato más este país. Por ahora. Por ahora no es una buena expresión, por cierto. Yo tengo un cardiólogo, que fue mi cardiólogo, se fue del país, Nussenberg. Nussenberg, claro. Ese es el mejor cardiólogo del mundo. Yo le digo, tú eres el mejor cardiólogo del mundo porque nunca me conseguía nada. Está sano. Bueno. Un gran amigo entonces era, Sí, un gran amigo. Gracias. Muchas gracias. Doctor, Muchas gracias por la invitación, usted, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.